Bien, pues buenas tardes. La segunda sesión de este encuentro, de estas jornadas, que por cierto, no sé si antes se ha mencionado, porque llega un poquito más tarde, que es el teatro o la vida, pero yo creo que no es disyuntivo, ¿no? Sería como aquello de Alexandre, ¿no? La destrucción o el amor. Y no habría que decir la destrucción y el amor. Y el amor, ¿no? Las dos cosas. Entonces, por eso, porque parece que planteaba así, pudiera ser una alternativa, ¿no? El teatro o la vida, y yo creo que no. Que además, en el caso de Cervantes, la vida y el teatro conforman una unidad. Porque yo creo que Cervantes era un teatrero de pro. Creo que efectivamente el hecho de que surgiera lo de Lope, que luego me explicaréis, ¿no? Eso de lo del monstruo de naturaleza, que yo no creo que sea un elogio, lo de monstruo de naturaleza. Creo que es un elogio envenenado también, porque monstruo es una palabra que en el barroco, como sabéis, tiene un valor negativo, corresponde a lo deforme. Y naturaleza lo que contrasta es con el arte. Y Cervantes, en toda la polémica con Lope, lo que está defendiendo es el arte, el artificio frente a lo natural. De tal manera que yo creo que hasta en ese presunto elogio, yo creo que está la ironía de Cervantes contra alguien que él cree que está deformando monstruosamente el teatro. Y además con maneras casi tiránicas, como eso de avasalló y puso bajo su jurisdicción a todos los farsantes, que no creo que eso sea un elogio, es el elogio del dictador, poner bajo su jurisdicción. Entonces hay que imaginarse a Cervantes yendo por la calle del León, pasando por el mentidero de Representantes, es decir, enfrente de donde vivía, llevando sus comedias y viendo que no se las que se las rechazaban los autores de comedias. Pero bueno, esta era una reflexión primera, porque la sesión, dentro de ese título general, el teatro o la vida, lleva el de escribir con Cervantes, ¿no? Que a mí me parece muy bonito. Dos poetas de sobra conocidos por todos están aquí con nosotros. Pertenecen a generaciones muy distintas, pero yo diría que están muy empáticamente ellos tan próximos, a pesar de pertenecer a generaciones diferentes. Luis Alberto de Cuenca y este monstruo también, ¿no? Que sí, ¿Monstruo en qué sentido? ¿El de Lope o el...? Lo dejo ambiguo, que es Álvaro Tato, ¿no? Porque tienen en su poesía, si la leéis, hay, y a muchos la habréis leído ya, claro, pues hay mucho de sentido lúdico y de sentido popular, en el más noble sentido del término de la palabra popular, que también está muy corrompido, claro, por supuesto, lo de popular. Y los dos, de manera distinta, se han acercado al teatro. Yo quisiera aquí destacar que en el año 1992, Luis Alberto fue encargado por Adolfo Marsillac para hacer la versión de La Gran Sultana, una de esas obras que Cervantes se inspiró en los balnearios de Argel. El balneario de Argel. Y fue una obra que tuvo un éxito enorme. El siempre agrio y duro Eduardo Arotegle, que temblaban hasta las acomodadoras, yo creo que temblaban cuando entraba Aro en los teatros, se limitó a decir en una crítica, que no es tal crítica, porque dijo que la crítica ya la había hecho Joan de Segarra. Que la hizo en El País Joan de Segarra. Claro, por eso. Y él dice, ¿para qué la voy a hacer? Pero entonces, si no la hacía, ¿para qué escribe? Y entonces escribió para decir al final que la obra había tenido 15 minutos de aplausos en el estreno, ¿no? Bueno, La Gran Sultana. Hay que decir que no era la primera vez que llegaba este Cervantes mediterráneo, este Cervantes festivo, este Cervantes pletórico de alegría y de color, sino que ya en 1980 el gran Paco Nieva
había llevado al Centro Dramático Nacional, había hecho una especie de popurrí de las comedias de cautiverio con el título de Los baños de Argel. Y realmente, por lo menos yo ahí os diré, con mi impresión del jovencito que era todavía en esa época, que me impresionó. Acabábamos de leer el libro de Jean Canabacho, el Cervantes de Canabacho, todo el estudio suyo, la tesis de Estado francesa, en que ya sabéis la tesis de Canabacho, que se resume en el título, ¿no? Un théâtre à naître, un teatro por nacer, por descubrirse, por revelarse. Y la puesta en escena de Nieva, yo creo que vino a confirmarnos que efectivamente que Cervantes no era solo el de los entremeses, no era solo el de la Numancia, sino que había un Cervantes fascinante que estaba ahí escondido en las 8 comedias. Y después ha llegado Luis Alberto 2016 y has hecho la versión, una versión que yo creo que también es fascinante, de la Numancia. Mucho más arriesgada que la de La Gran Sultana. Mucho más arriesgada. Que la ha hecho con Alicia Mariño también. Más arriesgada, que la has hecho con... ahí habéis combinado, yo creo, muy bien, Alicia y tú, lo filológico y lo poético. Y yo creo que habéis presentado una obra, un montaje que verdaderamente ha nacido en medio de las dificultades. Y antes he hablado de que estaba girando. No pues, gira nada. No gira. Es lo menos derviche giróvago que existe, la pobre Numancia. Pero ya sabéis todo el problema del teatro español, en fin, ¿para qué vamos a hablar aquí, ¿no? Pero bueno, ahí está esa labor de Luis Alberto, filólogo, poeta, con Alicia Mariño, y con esta reivindicación de ese Cervantes menos conocido y luego del Cervantes de siempre, el que ha estado siempre en los repertorios, que es el Cervantes de Numancia. Y tenemos a Álvaro también, que ya desde hace tiempo coquetea con el teatro de los siglos de oro, ya hace mucho tiempo, y desde que está con Ron Lala, pues desde luego pues ha hecho ya diversas incursiones, la primera de las cuales sería La Folía, que esta sería la segunda versión de una primera, que tú sabes que la pusieron en la Facultad de Filología, pero no se llama Folía, ¿no sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Folla Calderón, Folla a Calderón, que todavía era más ofensivo la cosa, porque decían Folla Calderón, tuvieron que poner una nota a pie de página para decir lo que era una folla, que la gente se creía que... Pero claro, jugaba ya con eso que les gusta tanto del doble título, etcétera. Y en fin, cuando vieron aquello, las gentes de mi facultad dijeron, ya están ahí los alumnos de Huerta con sus guarrerías. Esa fue sí, una fama terrible. En la folía ya hay un diálogo entre Cervantes, Shakespeare, Hamlet, Don Quijote, ¿no? Que me ha recordado ahora cuando he mencionado el debate de Alfredo y Javier, pues lo de Shakespeare, Cervantes, ¿no? Y realmente en ese diálogo, ¿verdad? Yo creo que tenía muchísima fuerza, ¿no? Y claro, de ahí ha surgido, yo creo que luego en un lugar del Quijote, ¿tú lo has visto también? En un lugar no la he visto, perdóname. No, pero si tampoco he visto la tuya, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? No, hablamos de otras cosas, pues, que hayamos visto los dos. Es que no venís preparados, tenéis que haber... no venís preparados como yo, que me veo todo lo posible, ¿no? Pero bueno, hablaremos. Y después la Cervantina. La Cervantina... Se ha oído hablar mucho de ella porque se expuso incluso en el Congreso de los Diputados. Sí. Sí, el otro día hicimos en el Congreso un fragmento y nos dijeron que era la primera vez que se hacía teatro en el Congreso. Nosotros respondimos que la segunda, que fue la segunda, que tuvimos un telonero buenísimo. Pero bueno, perdón. Que era del 81. Pero sí. Yo creo que no hay que retrotraerse al 81 para que en el Congreso se haga teatro. También es verdad. Se hace teatro a diario. También es verdad. Ahí sí que la O no es disyuntiva, ¿no? La política o el teatro. Bueno, pues
Yo creo que debierais, y yo quisiera ya casi de primeras, dar cuenta al público, dar la palabra al público para que interviniera y que hablarais un poco de esta relación vuestra, de esta convivencia vuestra con Cervantes, ¿no? Porque tiene riesgos, tú lo has dicho, pues es menos arriesgado versionar los Baños de Argel que la Numancia. La Numancia es un texto que asusta. Ahora, en este año, creo que se está también poniendo en México, se va a poner en México por Luis de Tavira, con una versión de Ignacio García, ¿no? Que me ha mandado también, como tú has tenido la amabilidad para verlas, porque estas son cosas que no se aprecian del todo en la puesta en escena. Aunque evidentemente ya se ve por el prólogo que pusiste, por esa especie de loa, que por dónde ibas, ¿no? Y por dónde ibais ahí para poner esa Numancia a la altura nuestra, en la circunstancia que vivimos en el siglo XXI. Y a mí en general, pues ya te lo dije, la puesta en escena me pareció fascinante y vuestra versión, pues todavía más, ¿no? Muchas gracias, Javier. Y luego, pues está si quieres... Pues empiezo yo. Sí, por favor. Bueno, mi relación con Cervantes siempre ha sido de